Senado, buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión. Recording in progress. Comisión de Defensa del Honorable Senado de la República. Sí. Gracias, señor presidente. Como primer punto de la tabla, estaba considerado hoy día escuchar a un integrante del Parlamento de Finlandia, pero se excusó de asistir a esta sesión porque su viaje a Valparaíso estaba programada para el día de mañana. Igualmente, ingresó a esta comisión el proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores señoras Núñez y Flores y señores Buenchumilla, Flores y Saavedra, que modifica la ley sobre control de armas con el objeto de fortalecer la trazabilidad, custodia y control de las armas de fuego. Y también la sala, con fecha 9 de junio, acordó que el proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que modifica la ley 20.931 para permitir la aplicación de medidas de control de identidad preventivo en zonas fronterizas, instalaciones estratégicas y sus inmediaciones, una vez que sea despachado por la Comisión de Seguridad Pública, sea conocido también por esta instancia legislativa, por la Comisión de Defensa Nacional. Esa es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, duda de los señores y señoras senadoras? No. ¿Se cuenta? ¿Alguna solicitud de oficio o de...? Tampoco. Muy bien. Bueno, como ya expresó la señora secretaria, no estará en el punto de tabla la intervención del integrante de la Comisión de Defensa, señor Llamo Limel, del Parlamento de Finlandia, que no está acá. Entonces vamos a pasar directamente al segundo piso, al segundo punto, con la intervención del señor ministro de Defensa Nacional, el ministro señor Fernando Barro, y su asesor de gabinete, sí, don Francisco Alcorta. Y es la continuidad del estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el decreto ley número 1939 del año 77 sobre normas de adquisición, administración y disposición y bienes del Estado, con el objeto de que se informe sobre la situación de los bienes destinados que se indica, según el boletín número 15.346-12. Estamos hablando de predios de administración fiscal. Le concedo la palabra, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo a los integrantes de esta comisión, pero como punto previo, si me lo permite, destacar el valioso encuentro que tuvimos en el día de ayer, ¿no es cierto?, visitando las instalaciones y conocer el funcionamiento del regimiento escolta del presidente de la República, y tuvimos una muy buena oportunidad de conversación en una reunión secreta, así que agradezco en nombre del Ejército y del Ministerio la asistencia de los señores senadores que fueron. Permítame, creo que este es un tema que se ha discutido mucho el proyecto de ley. Voy a ser breve y quizás un poco generalista. No cito en general normas, ni números, ni de leyes y cosas, pero partamos por un tema previo. El contexto. Hay distintas cosas. Uno, la presencia del ejército principalmente, pero de las Fuerzas Armadas a través de todo el territorio nacional ha dado lugar no solo a una tranquilidad en cuanto a seguridad, sino que al desarrollo de distintas localidades en torno a los regimientos, guarniciones y demás. Son las ciudades, ¿no es cierto?,
en una época por protección y otro por ser un polo de desarrollo, las ciudades fueron desarrollándose en torno o en la cercanía de los recintos del ejército y de las fuerzas desplegadas a través del territorio. Eso ha dado lugar, ¿no es cierto?, a que terrenos que en algún momento fueron campos de tiro, fueron patios traseros del regimiento, han ido tomando valor, ya sea necesario para desarrollo habitacional o desarrollo de la ciudad, o en infraestructura, necesidad de abrir calles, etcétera. Y en esa materia, históricamente, ha habido disposición y la mejor voluntad de las Fuerzas Armadas, del Ejército, que tiene un mayor número de bienes raíces, para conversar y dar solución caso a caso a los temas. Nunca ha sido necesario ni ha sido materia de conflicto. Ahora, también hay que entender una segunda cosa, que tiene que ver con el proyecto, que las Fuerzas Armadas, si uno analiza las condiciones de remuneración económica, dineraria, va a llamar la atención. Incluso uno puede ver, senador Vial nos puede ayudar y mucho, el nivel de remuneraciones que tienen es absolutamente bajo los comparables de desarrollo profesional. Comandante en jefe, general de la República, después de 30, 25 años, tiene un ingreso líquido, ¿no es cierto?, o de dinero, bastante inferior incluso a lo que podría ganar un asesor o una persona con mucho menos desarrollo profesional. ¿Y por qué es eso? Porque hay un concepto, un conjunto. Las Fuerzas Armadas tienen un régimen, ¿no es cierto?, en que tienen muchos de ellos una vivienda fiscal, donde viven cuando son trasladados, ¿no es cierto?, tienen una serie, bueno, régimen previsional, que es una cosa con una visión de largo plazo, es que el día que se jubilen tienen un régimen de salud, tienen clubes sociales que financian ellos mismos con un aporte, pero en general tienen un contexto, que es lo que hace el retorno que le da la sociedad chilena a quienes están dedicando su vida a servir al país a través de las Fuerzas Armadas. Y todo esto no es una cosa que nació y se desarrolló durante el periodo años 73-90. Las principales leyes que estamos hablando vienen incluso de los años 70, 71, 72. Entonces, en términos, hoy día vemos una legislación un poco contradictoria y veo también, con todo respeto, algo de cinismo en el fondo del proyecto. Aquí hay dos grandes temas. Uno, bienes fiscales asignados o destinados al uso de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de su objetivo. Ese uso no necesariamente es un uso inmediato y diario, sino que es un uso dentro de una planificación. Algunos son campos de tiro, otros son reservas para desarrollos, etc. Y dentro de eso, ¿no es cierto?, está, si me permite, la ley establece claramente, ¿no es cierto?, la destinación y un mecanismo. Y hay una contradicción porque hay disposiciones que dicen, ok, estos son bienes que el Estado, a través de bienes nacionales, se ponen a disposición para ser utilizados por las Fuerzas Armadas, y en caso de dejar de usarse para el fin para el cual se entregó, son restituidos, el Ministerio los puede pedir de regreso. Y hay una disposición, ¿no es cierto?, que permite que estos bienes sean enajenados por el Presidente de la República, con autorización del Presidente de la República, y que el destino de esa venta, los recursos que se obtienen, van a un fondo, ¿no es cierto?, que no es un fondo de fin fiscal, sino que un fondo para mejorar la infraestructura, equipamiento, construcciones y demás de la institución. Eso hay una normativa contradictoria, hay distintos pronunciamientos, ustedes los habrán visto, pero lo concreto es que a través de esos terrenos, ¿no es cierto?, y esos viviendas, departamentos, terrenos, campos de tiro, y regimientos, etcétera, es donde se desarrolla la actividad de la Fuerza Armada. Y la ley, a través del tiempo, creó un concepto de los PA, ¿no es cierto?, predios de afectación fiscal, en el cual establece claramente que si bien son bienes fiscales, están entregados definitivamente a las Fuerzas Armadas, dejando claramente establecido que en caso de venta, enajenación, cuando ya no sean necesarios, útiles, etcétera, el producto de esa venta necesariamente va al régimen de bienestar. Y ese régimen de bienestar es el que le entrega a las Fuerzas Armadas, lo que he dicho antes, el contexto de retribución del Estado por el servicio que presta. Entonces, esto no es un tema de ordenamiento. Cambiar ese régimen tiene un carácter expropiatorio, no en un sentido jurídico quizás, pero lo puede tener también, no me refiero a eso, sino que es un cambio sustancial
¿no es cierto?, respecto del entorno y el régimen que el Estado de Chile ha convenido, en definitiva, ha acordado entregarle en distintas épocas, leyes de los años 70, también decretos leyes y también leyes posteriores al año 90, un régimen relativo a los bienes raíces. Por lo tanto, cambiar el régimen de los PAF es un tema mayor y va a generar dos tipos de problemas. Uno, va a sacársele una pata a la mesa que tiene que ver con la retribución que decían, que tiene. Bienes que se venden, que permiten financiar el bienestar, que a su vez entrega una serie de prestaciones a la familia militar, por llamarlo de alguna manera. Y eso es un cambio relevante que tendría que analizar en consecuencia y evidentemente va a requerir, si se materializa esto, que se suplan la carencia que va a generarse por restarle una fuente de ingreso, de financiamiento para toda la temática de bienestar. Y lo otro tiene que ver con un incentivo perverso. Es decir, si hay una normativa que puede entenderse contradictoria, que por un lado que un bien que ya no se está usando para el fin específico que se me entregó, yo tengo que entregarlo o la autoridad me lo puede pedir de vuelta. La puerta del presidente que me autorice la venta, ¿no es cierto? Y esa venta, el producto de la venta queda en el patrimonio de las Fuerzas Armadas, hay un incentivo perverso a acelerar el proceso de venta, aprovechar en algún momento un gobierno amigo para que autorice muchas ventas de manera de no correr el riesgo de que salga. Y se ha usado un concepto de nuevo de visación, que el Ministerio de Bienes Nacionales tendría que visar. Yo creo que hay que ser muy práctico en esto. Las cosas o se pueden hacer o no se pueden hacer. Hoy día el régimen de venta de los bienes que llamamos fisco ejército, fisco fuerzas armadas, contempla la autorización del presidente de la República para su enajenación. Si bienes que hoy día las Fuerzas Armadas pueden vender sin, digamos, libremente con una serie de requisitos, ¿no es cierto? Si eso requiere una visación, es un cambio sustancial. ¿Qué es lo que quiere decir esa visación? No lo dice claramente para nada el proyecto, si es una autorización, si es sujeto, es discrecional. Claro, si no se entrega la visación, se entiende aprobado. ¿Y qué pasa si se rechaza? Entramos de nuevo a lo mismo, es un debilitamiento del concepto de propiedad patrimonial que en la práctica las Fuerzas Armadas tienen respecto de los bienes PAF. Hemos analizado bien y con la reserva del caso, ¿no es cierto?, en un periodo corto, que es este ministro que habla, digamos, y su equipo, esto, y vemos claramente que aquí se requiere una mayor profundización en esto y queremos plantear la conveniencia por parte del gobierno de presentar una indicación sustitutiva que ordene de una manera más orgánica y no solo el tema particular, el régimen que debiera seguir la situación de los bienes inmuebles, ya sea que están destinados a las Fuerzas Armadas y los bienes del PAF. Quiero insistir que siempre, y no creo entrar en la casuística, que dice, no, mire, es que en el caso tal se necesita, siempre ha existido las conversaciones cuando se habla de que no, es que mire, que en La Reina, perfecto, son terrenos contemplados, primero no son habitacionales, tienen un uso exclusivo de infraestructura, y dos, están contemplados para el desarrollo y ampliación del hospital militar. Entonces, es que no hay nada ahí hoy, pero está dentro de un concepto de largo plazo por una institución que es permanente dentro del Estado. Por lo tanto, más allá de compartir las aprehensiones que hizo presente tanto el Ejército como la Marina en esta materia, creemos que es un proyecto que no está abordando bien el tema, genera un debilitamiento de las condiciones que el Estado de Chile tiene entregadas o acordadas en alguna medida con el mundo militar, generando incertidumbre y debilitamiento de su régimen de bienestar y de beneficios que constituyen la retribución que se ha acordado con ellos. Y respecto a los bienes que están asignados, creemos que hay una contradicción que es necesario mejorar y por lo tanto el gobierno va a patrocinar una indicación para los efectos de regular de una manera distinta la situación de los bienes, específicamente los entregados por el Ministerio de Bienes Nacionales en destinación a las Fuerzas Armadas. Y por último, respecto del listado, del enrolamiento, incluso hoy día se nos pide el enrolamiento con indicación de las coordenadas. O sea, es la información necesaria para dirigir un misil. Le estoy diciendo, ¿no es cierto?, dónde está el comando central del ejército o la casa del comandante en jefe y le tengo que dar las coordenadas, ¿no es cierto?, para que
sea público. Y si me dice, no, bueno, tendría que ser reservado. Una información de esa sensibilidad, yo creo que no puede quedar, sino que en una institución, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que falta un poco de análisis de que estamos hablando de viviendas de las Fuerzas Armadas, regimientos, polvorines, centros de almacenamiento de munición. Está bien, hay algunos casos, los menos, que son clubes. Está bien, incluso estratégicamente tienen una razón de reserva. Así que esperamos dentro de los próximos días incorporar y presentar al Poder Legislativo una propuesta de modificación de este proyecto y de regulación de esta normativa. En breve, presidente, eso es. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Senadora, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, los saludo, ministros, a su asesor también, por supuesto. Yo creo que quedan bastante claras las aprehensiones de parte del ministerio, del gobierno en general. Aprehensiones que son legítimas y cierto que tiene que ver en muchas ocasiones también con situaciones de seguridad nacional, en fin, lo he explicado. Preguntar brevemente, ministro, si ustedes se han dispuesto de algún plazo para trabajar esa indicación ejecutiva, esa indicación sustitutiva, perdón, si esa indicación vendría ya conversada con bienes nacionales, con el Ministerio de Seguridad, en el fondo para poder contemplar las situaciones que también obedecen a lo que le corresponde a cada uno de sus ministerios. Claro, acá en definitiva el organismo más técnico es el Ministerio de Bienes Nacionales, por lo tanto, ellos los que tendrían que llevar el registro, en fin. Entonces, por eso pregunto si eso ya vendría concordado con estas otras instituciones. Y si ustedes más o menos se han, insisto, previsto de algún plazo más o menos para trabajar esto, si eso también pretenden ustedes conversarlos con las instituciones respectivas, tanto de las policías como de las Fuerzas Armadas, en el fondo para poder tener las aprehensiones que ellos tienen también contempladas dentro de esta indicación. Nosotros en la comisión hemos escuchado a las instituciones, la semana pasada estuvo la Contralor Nacional también acá, también con algunas observaciones que ella tiene, quizás también poder conversarlo con ella y tener una indicación sustitutiva que sea lo más integrada posible respecto de todas las áreas que contempla. Este es un tema complejo. Entiendo que no solamente respectivo de su cartera, porque aquí también tiene que ver Carabineros, si estaba en la Policía de Investigación. Entonces, tratar de generar algo que también las hipótesis de ellos sean consideradas a la hora de presentar esta indicación. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, presidente. Senadora, efectivamente la idea es que sea una presentación, por supuesto, del gobierno, del presidente Kast, y que comprenda los intereses y posiciones de todos los ministerios. Quiero recordar que este no es un tema, la necesidad de regulación legislativa es nueva o nace solo de este proyecto, pero es un tema que se ha trabajado, incluso en los gobiernos de todos los signos. En el gobierno pasado y anteriormente se trabajó, no acuerdo si el texto correcto es acuerdos de Chena. El ejército entregó 3.800 hectáreas, entregó diversas propiedades para distintos fines, y algunas de ellas se han usado. Y créame que algunas de las propiedades entregadas hace ya 4 años, y ahí están. No ha habido, o sea, entregadas en un plan de emergencia habitacional, y la verdad es que tengo claro y de repente tengo dudas si efectivamente esa era la verdadera razón, porque hay terrenos que nunca lo han pasado a buscar en términos coloquiales. Entonces, está. El proyecto, la idea es analizarlo bien, por supuesto, trabajarlo con las Fuerzas Armadas que han hecho ver su opinión, pero trabajar bien, ver fórmulas alternativas para no tener que identificar los bienes en condiciones, como digo yo, con coordenadas, etcétera, que hace un riesgo de seguridad, y conciliar los intereses, por supuesto, de la administración del Estado de los bienes estatales y a su vez la seguridad y el interés de todos los ministerios. No tengo la impresión, y eso va a depender, por supuesto, del presidente, de que estemos ante una situación de urgencia o sumurgencia. Los casos han sido planteados y personalmente en estos días estamos
hablando con el Ministerio de Justicia para unos terrenos para la ubicación de una cárcel. En otros casos se ha planteado la apertura de una calle que atraviesa un regimiento y obliga a trasladarlo. Hay temas de relación costo-beneficio entre los que se pide. En Magallanes, los terrenos de Pudeto se entregaron, hay otros que terminó un proceso de limpieza o de que ya se están entregando. Diría que no ha habido problemas con las bases y en algunos casos ha sido imposible acceder a lo solicitado, digamos, ¿no es cierto?, por el efecto que producen. Pero lo que vamos a hacer es presentar un proyecto que venga conciliado desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas como usuarios, pero principalmente de todos los ministerios. Muchas gracias, presidente. Sí, en la línea de lo que plantea el señor ministro, hemos visto todas las presentaciones de las instituciones de defensa y de seguridad pública y hay un denominador común, hay una amenaza, se sienten las instituciones amenazadas con este proyecto, ¿no? Y es por una razón, es una razón que es evidente, porque el mismo proyecto deja de manifiesto una idea que se transforma en una amenaza, porque dicen los bienes destinados que dejaran de utilizarse con el objeto para el cual se solicitaron. Y en este sentido, también en la línea de lo que plantea el ministro, los mocionantes de este proyecto erran en entender cómo funciona y la flexibilidad que le da la ley a estas instituciones para administrar no solo sus patrimonios de afectación fiscal, sino que sus donaciones y lo que es fisco-ejército también. Yo recuerdo como ejemplo, y sirve para esta mesa, en los años 2000, el ejército tuvo una reestructuración quizás la más importante en décadas, y pasó de ser un ejército territorial a un ejército operativo. Consideraciones, imagino, de ese tiempo, de 2 décadas atrás, presupuestarias entre otras. Pero se cerraron muchos regimientos. Ustedes recordarán, de los que se me vienen a la cabeza, Andalien de Cauquenes, un batallón, me acuerdo, en Traillén. Bueno, el ejército durante 100 y tantos años había tenido un despliegue territorial distinto al que tiene hoy día. Bueno, en ese tiempo se da cuenta el ejército de esto y hace estos cambios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La dinámica en las décadas y en los siglos, porque estamos hablando de una institución centenaria, así como la Armada también y la Fuerza Aérea, tienen que tener la flexibilidad y los políticos debemos entender también cómo funcionan ellos, porque, y aquí hago énfasis en esto, yo creo que para todos los chilenos es deseable tener Fuerzas Armadas y policías bien instruidas, bien entrenadas, con buen equipamiento, con buena infraestructura. Además, en el siglo pasado se asentaron los patrimonios, las formas de administrar los patrimonios, con donaciones, con esta medida de afectación fiscal de parte del Estado, que en el futuro se ven difíciles de continuar en esa dinámica. O sea, es difícil pensar con las exigencias que tiene hoy día el Estado, que el Estado ahora le asigne patrimonios a estas instituciones. O sea, con lo que tienen, seguramente van a tener que jugar por los siglos, ¿ah? Al menos en lo que uno puede prever hacia adelante. Entonces, esta dinámica que tienen todas las instituciones, repito, que fue un denominador común en las exposiciones, también la policía, de ir adaptando sus patrimonios de afectación fiscal, lo que fueron donaciones, lo que son fisco institucional, etcétera, les permite ir adaptándose a los cambios que ellos tienen respecto a seguridad nacional, seguridad militar y otras consideraciones operativas. Digo esto, perdón que me alargue, señor presidente, pero digo esto también porque lo mencionó y yo se lo pregunté a la señora Contralora en su exposición. Y si bien los conceptos de seguridad nacional y seguridad militar pueden estar incluidos también, habría que especificarlos. Eso es lo que yo también pude extraer de lo que ella expuso y respondió.
así también como consideraciones de alistamiento, es decir, que no son de seguridad militar. Seguridad militar se refiere a temas de guerra, ejército, seguridad nacional es más amplio, ¿no? Y condiciones operativas son de otro nivel, un poco más bajo, pero que también permiten el funcionamiento de las instituciones. Entonces, ahí la Contralora nos iluminó en ese sentido, nos dejó la idea de que se pueden argumentar, pero hay que especificarlo. Bueno, también está el otro punto que menciona el señor ministro, además de las 3.800 hectáreas que ha puesto el ejército y unos miles también la Armada, hay un alto número, si mal no recuerdo, de más de 100.000 hectáreas que están en condición de prescindibles también en otra condición. Entonces, donde tampoco se ven avances en eso. Para cerrar mi argumentación y en línea con lo que plantea el ministro, yo creo que no nos podríamos oponer a tener un catastro, ¿no es cierto? Es un efecto de modernización, una señal de un Estado moderno, pero en esta indicación sustitutiva que menciona el señor ministro, yo creo que es importante dejar blindado el concepto para que las instituciones puedan administrar sus patrimonios y que en el futuro decidores políticos que a lo mejor no le asignan la misma importancia al intangible defensa, porque eso sucede, eso sucede, lamentablemente. Como es un intangible la defensa, podría pensarse que tiene otra prioridad o una prioridad bajo construir casas sociales, por ejemplo. Entonces, debemos ser responsables para que en eso quede constancia y que los tomadores de decisiones futuros no sean una amenaza para los patrimonios de estas instituciones. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Y ahondando lo que señalaba el senador Vial, yo pido un ejemplo. Si ustedes miran el presupuesto de la República para los últimos años, no hay un centavo que indique mantención de patrimonio. Y ayer vimos nosotros lo que significa entonces, yo creo que puede haber sesgo. Pensemos en una institución de la República y no en situaciones ajenas. Esto es una entidad del Estado, ¿no es cierto? Es parte de nuestra institucionalidad que cumple labores como esa, como mantener parte del patrimonio, ¿no es cierto? Cumplir funciones sociales con la ciudadanía, apoyar. Entonces, no todo es un uso militar, ¿no? Sino que es una institución que tiene varios pies y uno de ellos mantener bienes, como pudimos ver ayer, y otro que se encarga de mantener. Y eso es con recursos que le genera hasta cierta libertad cuando se produce una coyuntura, que un bien, ¿no es cierto?, que ya no es tan prescindible, toma un valor, se reemplaza y con esos recursos se mejoran todas las instalaciones, se mantiene todo funcionando. Y hay una cosa clara, hemos planteado y lo reiteramos la disposición a tener una reunión secreta donde analicemos las platas de la defensa, el Fondo de Capacidad Estratégica, el Fondo de Contingencia y ver los números. Claramente, para mantener eso, para mantener los cuarteles, para seguir manteniendo instalaciones, manteniendo la cultura y ciertas tradiciones que son parte ya de nuestra idiosincrasia, no va a haber recursos presupuestarios. Por lo tanto, el efecto colateral de este ajuste y ordenamiento creo que va a significar un deterioro tanto en la defensa como en parte del patrimonio nacional. Gracias, presidente. A ver, voy a hacer uso de la palabra. Primero, ministro y colegas, este proyecto no es un despojo, no busca despojar a nadie de nada. Segundo, el único que buscaba era registrar el patrimonio que está en manos no solo de las Fuerzas Armadas, sino que también las de orden y las instituciones públicas que muchas veces tienen espacios y que nadie sabe nada por qué están ahí, de qué están ahí, otros están tomados por largo tiempo. Entonces lo que busca el proyecto es eso. Y que les pido por favor alejar el tema del despojo. Hemos visto, como decía muy bien el senador Cristian Vial, las exposiciones de diferentes instituciones y que les parece bien que haya un registro de lo que son los diferentes espacios que están en administración de las
administración fiscal, sobre todo, que es una connotación distinta. Y no hay cambio de régimen, no busca eso, régimen jurídico me refiero, ni y también que se disponga el registro por bienes nacionales. Ahora, mira, no debemos atemorizarnos, no sé, está, a lo mejor es muy duro el término, pero no debemos tener temor respecto de la transparencia, respecto de la probidad y del control. Eso es necesario. A nadie le debe molestar eso, todo lo contrario, debe ser contribuyente a que esto quede establecido y haya un registro único, a lo mejor, no sé, habrá que inventarlo, pero no lo miremos por el lado de la amenaza de nada, porque no busca eso. Y reitero, son para todos los entes públicos, nada más que eso. Ahora hemos prolongado en mucho tiempo este proyecto, ya llevamos bastante tiempo, y si usted tiene a bien, ministro, y van a hacer una indicación sustitutiva, no sé cuánto es el tiempo que usted estima que pudiera darse para esperar o tomar una decisión como comisión en algún minuto, cuando usted el presidente, además, respecto de poder llevar adelante el proyecto. Gracias, presidente. Totalmente de acuerdo en el sentido de que todo lo que contribuye a la transparencia, al control, y no nos olvidemos, aquí hay seres humanos y los seres humanos a veces se equivocan y por lo tanto el control no debería asustarle a nadie, hagamos las cosas bien. Yo creo que el tema del PAF y del bienestar va más allá de un tema de registro y control, por eso le pido que nos dé la oportunidad para mirarlo y volver con un presupuesto, un proyecto, una indicación que cubra lo que usted indica, es decir, que haya control, transparencia. Habrá que ver la forma más adecuada que reserve y proteja la reserva que requieren algunos de los inmuebles, etcétera. Pero no sé qué plazo le parece pertinente a la comisión. Yo pienso que en un plazo de 60 días podemos volver ya con las indicaciones. Como decimos los mayores, no va a pasar agosto. Sí. Así que ahí, si no cumplimos, ahí me va a cobrar la cuenta. Parece muy bien, creo que esto despeja un montón de cosas, además ya establece un camino cierto respecto de cómo abordar el proyecto y cómo sacar todas las consideraciones que pueden ser anómalas respecto a la interpretación o el enfoque que tengan uno y otro, sino que, como dijo la señora Contralora acá, es un tema registral, un tema que nosotros le hace bien al país también, porque siempre hay dudas sobre todas estas cosas y para qué, cuando podemos resolverlo de buena forma, con un diálogo como el que hemos tenido acá, en donde creo que ha primado la altura de miras para poder abordar de buena forma esto. Le ofrezco la palabra por última vez a los señores y señoras senadoras respecto al punto. Nada. Muy bien. Yo creo que hemos resuelto buena parte de esto, así que habiéndose cumplido el propósito para el cual fue convocada esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. A usted. Señores senadores, señora. Recording stopped.